El sol se asoma, proyectando su luz sobre la casa de madera, reflejando destellos intermitentes a través de las rendijas de la pared. Dentro de la pequeña vivienda, Chien duerme profundamente sobre un colchón de madera, con el aliento pesado tras una mañana de trabajo en el campo. La madre de él también descansa en un rincón, sin que nadie preste atención, mientras la nueva nuera se revuelve discretamente, con los ojos bien abiertos y una mirada calculadora. Juan había esperado este momento desde hace mucho tiempo. Ella mira a Chien, segura de que ya ha caído en un sueño profundo, y se levanta con suavidad. Con los pies descalzos, camina sin hacer el menor ruido sobre el suelo de madera. Se dirige hacia un rincón de la casa, donde Chien aún guarda dinero en un pequeño arcón de madera. Con manos ágiles, abre la tapa, y sus ojos se iluminan al tocar las pocas monedas de plata que quedan. Huon esboza una sonrisa y murmura suavemente: «Esto no es gran cosa, pero ya basta para que me aleje de este lugar». Pero ella no se detiene allí. Un plan mayor ya se ha trazado en su mente. Silenciosamente, abandona la casa, saca un viejo teléfono de su bolsillo y marca el número de un comerciante de búfalos. «Hola, ven enseguida. Tengo un búfalo gordo, lo vendo a buen precio». No pasa mucho tiempo antes de que aparezca un hombre desconocido. Rápidamente, él conduce al búfalo, y el sonido de sus cascos resuena sobre el camino de tierra. Wang se mantiene a distancia, con la mirada llena de satisfacción, mientras recibe el dinero en mano. Apresurada, regresa para recoger algunas pertenencias necesarias. Quedarse aquí ya no le ofrece ningún beneficio. Chien no es más que un hombre violento, la madre de él es despiadada, y esta familia es pobre, no hay nada que la retenga. Antes de marcharse, Wang se detiene un instante frente a la puerta, mirando la oscura casa, donde aquellos insensatos aún duermen sin saber que se avecina una tormenta. El sol ya se ocultaba, pero el calor abrasador aún se aferraba al camino de tierra que conducía a la casa. Tu Tien se agachaba mientras cargaba 2 cubetas llenas de agua, y sus pies descalzos se ensuciaban de barro con cada paso pesado. Había pasado toda la mañana en el campo, casi sin fuerzas, pero se empeñaba en terminar su trabajo. En su interior solo anhelaba un breve descanso. Sin embargo, en el momento en que pisó el umbral, un grito ensordecedor rompió el silencio. «¿Aún puedes traer el agua, mujer inútil?» Tu Tien se sobresaltó y sus hombros temblaron ligeramente. La suegra se abalanzó, con el rostro enrojecido de ira y una mirada tan cortante que parecía querer desgarrarla. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, Tu Tien vio a Chien parado frente a la puerta, con una mirada fría y llena de resentimiento. «¿Todavía te niegas? Vendiste el búfalo para conseguir dinero y luego te escapaste, ¿verdad?» La voz de Chien retumbó, cada palabra clavándose en el corazón de Tu Tien como un cuchillo. Ella se quedó paralizada, aferrándose fuertemente a la cuerda de la cubeta, sin poder creer lo que oía. ¿Por qué la acusaban de tal forma? Yo no hice nada». Su voz se apagó y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero nadie la escuchaba. La suegra se lanzó de nuevo, arrebatándole la cubeta de las manos y arrojándola al suelo. «¿Aún te atreves a fingir? A ti, que he tolerado este tipo de mujeres durante tanto tiempo, ¿te atreves a robar?» Una lluvia de insultos cayó sobre ella. Todas las miradas en la casa se volcaron hacia ella, llenas de desprecio, y los vecinos murmuraban a lo lejos. Desesperada, Tu Tien miró a su alrededor en busca de alguien que creyera en ella, pero no encontró a nadie. Era solo una mujer abandonada, sin hijos, sin familia que la defendiera. Se sentía pisoteada por aquellos a quienes una vez consideró sus seres queridos. Una brisa fría se deslizó, trayendo consigo el poco frescor que quedaba tras la lluvia de la noche anterior, y su corazón se enfrió aún más. «Lárgate de aquí inmediatamente. Esta casa no admite a mujeres como tú». La suegra gruñó, con los ojos llenos de odio. Chien no dijo nada, pero no hizo nada para detenerla. Se quedó allí mirándola como si fuera una desconocida, como si los años de matrimonio nunca hubieran existido. Tu Tien se encorvó en el umbral, aferrándose a su vieja blusa mientras las lágrimas caían sin cesar. Quería hablar, quería defenderse, pero no sabía qué decir cuando nadie quería escuchar. Sabía que había perdido, una pérdida amarga e irreversible. Apretando los labios, recogió apresuradamente algunos objetos viejos y los guardó en una bolsa de tela plateada. No le quedaba otra opción. Con paso lento y dolorido salió por la puerta, sintiendo que pisaba los fragmentos rotos de su propia vida. Detrás, la puerta se cerró de golpe, sellando para siempre la última esperanza. La sombra de la tarde se alarga sobre el camino empedrado, y los pies descalzos de Tu Tien avanzan con pasos pesados. Sus ojos, enrojecidos tras un día entero de llanto y desesperación, revelan el cansancio de su alma. Nadie le ofrece refugio, nadie se preocupa por ella. En el pueblo habitan muchas personas, pero ninguna se pone de su parte, nadie cree en su inocencia. Al caer la noche, encuentra una pequeña cueva oculta tras unos matorrales espesos.
Con temblores en el cuerpo y el alma vacía, Tu Tien entra y se desploma en un rincón, abrazando sus rodillas con fuerza para contener los sollozos ahogados. El frío de la roca que la envuelve la hace temblar, pero la soledad es aún más cortante que el gélido rocío de la noche. Esa primera noche en la cueva no logra conciliar el sueño. El viento silba entre las hojas, y el incesante canto de los insectos intensifica su temor. Extraña su hogar, pero ¿de qué sirve recordarlo cuando ya no es para ella? Recuerda al esposo a quien amó con todo su corazón, pero ahora él ha dado la espalda sin dudar y la ha echado a la calle. A la mañana siguiente, el hambre la aturde. Con el estómago retumbando, rebusca en la cueva sin encontrar más que ramas secas y algunas hojas amarillentas. Lentamente se levanta y sale. Con los ojos hinchados, mira a su alrededor, intentando encontrar algo que apacigüe el vacío de su corazón. A lo lejos, descubre una planta de plátano silvestre en el borde del bosque. Bajo su tronco, hay unos racimos de plátanos caídos. Sin pensarlo dos veces, los recoge, pelando cuidadosamente cada gruesa cáscara, y luego trata de encender un pequeño fuego frente a la cueva. Sus manos tiemblan y sus dedos, agrietados por el frío, manipulan con cautela cada pedazo de plátano sobre la tenue llama. El pedazo de plátano asado queda quemado y seco, pero no tiene otra opción que tragarlo. Cada bocado le deja un sabor amargo en la garganta, pero debe comer. Si no se cuida a sí misma, morirá. Levanta la mirada hacia el cielo gris. Nadie sabe que, en este inhóspito paraje, hay una mujer que lucha contra la adversidad, que resiste en silencio entre el abandono y el dolor. El viento de la tarde soplaba por el solitario camino del pueblo, levantando nubes de polvo al compás de los pasos apresurados de Chien. Avanzaba con dificultad hacia la casa del jefe del pueblo, con el corazón ardiendo de furia. Durante los días previos, el ambiente en la casa se había vuelto tan opresivo que resultaba casi insoportable. Al enterarse de la verdad, de que Huang era quien había engañado, robado dinero, vendido el búfalo y huido, Chien se sumió en una desesperación abismal. Pero lo que más lo atormentaba era la imagen de Tu Tien, la esposa que había soportado tanta humillación, a quien él había expulsado sin piedad. «Ayúdame, tengo que encontrarla», dijo Chien con voz ronca mientras se dirigía al jefe del pueblo, sus ojos marcados por noches de insomnio. El jefe del pueblo miró a Chien con una mezcla de reproche y lástima y respondió: «Ya es tarde. ¿Cómo te atreves a buscarla?» Chien bajó la cabeza con las manos fuertemente apretadas y el corazón rebosante de arrepentimiento. Sin embargo, no podía rendirse. Temía perder a Tu Tien para siempre si no la encontraba ahora. Tras un rato de insistencia, el jefe del pueblo finalmente accedió a ayudarlo. Juntos, emprendieron el camino por un sendero que conducía hacia unas montañas desoladas, donde se rumoraba que una mujer vivía errante en una cueva. Cuando Chien encontró a Tu Tien, ella estaba encorvada en un rincón de la cueva, con la mirada vacía clavada en la débil llama que parpadeaba frente a ella. Su figura, delgada y pálida, lo hirió profundamente. Ya no era la mujer dulce y resignada de antaño, sino una sombra de sí misma, llena de agotamiento y desesperación. Chien se acercó con voz temblorosa. «Tien, regresa conmigo, me equivoqué». Tu Tien levantó ligeramente la cabeza y lo miró con ojos ajenos. No dijo nada, sino que se volvió en silencio. ¿Acaso tenía algún sentido esa disculpa, cuando llegaba demasiado tarde? El viento silbaba entre las rocas, trayendo consigo un frío cortante, pero en el corazón de Tu Tien, quizás el frío era aún mayor. Tu Tien se sienta en silencio frente a la entrada de la cueva, con la mirada vacía perdida en la lejanía. Sus manos se aferran a la vieja blusa desgastada, y su delgado cuerpo se funde casi imperceptible con la inmensidad de la naturaleza. Ella sabe que él volverá, y así es. Chien está allí, frente a la cueva, mirándola con ojos suplicantes. Ya no es el hombre agresivo de antes. Ya no la observa con desprecio ni ira. Ahora su mirada solo refleja arrepentimiento y súplica. «Tien, lo siento, regresa conmigo», dice él. Aquellas palabras resuenan, pero ya no pueden alcanzar el corazón de ella. Tu Tien lo mira, sin enojo ni resentimiento, solo con una frialdad que resulta aterradora. ¿Regresar para qué? ¿Para ser expulsada una vez más? La voz de ella es suave, pero deja a Chien sin aliento. Ya no llora, ni le recrimina, ni suplica como antaño. Esa serenidad lo hiere más que cualquier reproche. Chien se arrodilla ante ella, apretando su mano contra la fría tierra del suelo. «Yo me equivoqué. Fui un tonto, no confié en ti.
pero no podía dejarte aquí para siempre. Verte así no lo soporto. Tú tienes vos a una sonrisa triste. ¿Acaso pensaste, cuando me expulsaste, en cómo viviría yo? Se levanta, delgada pero llena de determinación. Hubo un tiempo en que suplicó quedarse, en que fue humillada y expulsada de lo que ella llamaba su hogar. ¿Cómo es posible que en aquel entonces él la mirara de manera tan distinta? Vete, Chien, no me molestes más. Chien sigue arrodillado, sin atreverse a levantarse. Grita con dolor, pero Tu Tien se aleja, como si él fuera un completo desconocido. Sin otra opción, Chien llama a la policía. Pero cuando las autoridades llegan, Tu Tien se mantiene firme en su decisión. No regresaré. Puedo vivir aquí, siempre y cuando nadie me perturbe, declara con voz serena y decidida, sin una pizca de vacilación. Ya no es la mujer débil de antes. Tras resolverse el asunto, Chien baja la cabeza y se retira en silencio, consciente de su derrota. Tu Tien continúa viviendo en la cueva, cuidándose y buscando su propio sustento. Nadie la ayuda, nadie la protege, pero al menos, ella vive sin ser menospreciada. Solo que cada noche, cuando el frío viento sopla, su corazón se siente tan vacío que llega a ser aterrador. Đang nét theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây?" Lời nói ấm áp như thắp lên tia hy vọng khiến Tự Tiên gật đầu và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng, và tấm lòng nhân hậu tại nhà trưởng thôn. Ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô. Hiểu rõ số phận con dâu bị gia đình chồng đối xử bất công, trưởng thôn quyết định can thiệp vào vụ việc. Ông cùng Tự Tiên quay trở lại nhà Chiến, mong tìm được lối đi cho cô giữa bão tố của cuộc đời. Khi vừa bước vào, không khí lạnh lẽo đầy căng thẳng bao trùm. Mẹ chồng của Tự Tiên